new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire, the no-show. Who set you back because they didn't show up on day one, or day two, or ever again. And now your product launch is delayed because you're talking to alien abduction podcasters to track them down. But LinkedIn Hiring Pro can help make sure your next hire sticks. In fact, businesses who use LinkedIn are 24% less likely to reopen a role in the next 12 months. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Get wings, pizza, chips, dips, fresh ingredients, and more. Keep the soccer going and all your game day essentials flowing. Order in so you can lock in for the games. Only on Uber Eats for a limited time. Dicen que el fracaso duele, pero lo que nadie te dice es que a veces también te salva. Cuando todo se derrumba, no pierdes solo un sueño, pierdes también la versión de ti que ya no servía. Muchos hablan de éxito, de metas, de resultados, pero pocos se atreven a hablar de esas noches en las que el alma se rompe en silencio. Esta historia no es sobre triunfar, sino sobre entender por qué caer era necesario. Quédate hasta el final, porque cuando escuches lo que Adrián descubrió después de perderlo todo, tal vez empieces a ver tus propias caídas con una luz completamente distinta. Había una vez un hombre llamado Adrián. No era famoso ni rico, pero tenía un sueño tan grande que a veces le costaba respirarlo. Desde joven había creído que el éxito era cuestión de fuerza y constancia. Su padre le repetía: si trabajas duro, la vida no tendrá opción más que recompensarte. Y él lo creyó con devoción. Durante años vivió con esa frase tatuada en la mente. Si descansaba, se sentía culpable. Si se equivocaba, se castigaba. Su valor dependía del resultado. Pensaba que quien fracasaba simplemente no lo había intentado lo suficiente. Cada mañana se levantaba antes que el sol, tomaba café frío y bajaba al pequeño taller que había construido con sus manos. Las paredes olían a madera y esperanza. Allí pasaba horas creando muebles que casi nadie veía, soñando con el día en que su trabajo sería reconocido. Su meta era simple: tener éxito, no por vanidad, sino para demostrar que había valido la pena tanto esfuerzo. Pero la vida, a veces, tiene su propio ritmo, y cuando el corazón corre más rápido que el tiempo, llega el desgaste. Las cuentas comenzaron a acumularse, los pedidos a retrasarse y la energía a desaparecer. Las noches se hicieron largas, los días pesados. Adrián seguía repitiendo: un poco más. Pero cada poco le costaba pedazos de sí mismo, su salud, su risa, su fe. Una tarde, el teléfono sonó. Era el banco. Su tono era firme, cortante, sin compasión. El crédito ha sido suspendido. Luego vinieron los correos de proveedores exigiendo pagos, clientes cancelando encargos y, finalmente, su socio diciéndole que no continuaría. «No puedo más», fueron sus últimas palabras antes de desaparecer. Adrián se quedó en silencio, sosteniendo el teléfono con la respiración entrecortada. Todo lo que había construido se desmoronaba frente a él. Las paredes parecían cerrarse, el aire pesaba. Quiso gritar, pero no salieron palabras. Esa noche caminó sin rumbo por las calles. Las luces de la ciudad lo cegaban y, sin embargo, nunca se sintió tan invisible. Cada rostro que pasaba le recordaba que el mundo seguía su curso, aunque él estuviera detenido. Cuando volvió a casa, el silencio lo golpeó con más fuerza que cualquier deuda. Se sentó en el suelo, frente a la puerta cerrada de su taller, pasó los dedos por el polvo acumulado y vio, en la madera, el reflejo de un hombre roto. Intentó contener las lágrimas, pero ya no pudo. Lloró como quien suelta años de peso acumulado.
En los días siguientes, dejó de responder llamadas. Apagó el teléfono, bajó las persianas y el tiempo se volvió una masa gris. Su cuerpo estaba, pero su alma se había ido. Cada vez que se miraba al espejo, veía a un desconocido y entonces lo entendió. Su verdadero fracaso no fue perder su negocio, sino haber olvidado quién era más allá de sus logros. Había confundido el valor con la productividad, el amor propio con la aprobación. Y cuando el éxito se fue, él también desapareció un poco. Los días pasaron, pero Adrián ya no sabía cuántos. Vivía atrapado en una especie de limbo donde el amanecer y la noche eran lo mismo. Se levantaba sin ganas, comía sin hambre y caminaba por su casa sin rumbo. Los relojes seguían marcando la hora, pero para él el tiempo se había detenido. El fracaso lo había dejado desnudo, no solo sin dinero, sino sin propósito. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Antes cada mañana tenía un motivo para moverse, un proyecto, un cliente, una meta. Ahora, nada. Su vida se había reducido a un conjunto de pensamientos que giraban en círculos. Intentaba distraerse con cualquier cosa: televisión, música, redes. Pero todo le sonaba vacío, sin sentido. El silencio se había convertido en un espejo cruel que le devolvía las preguntas que más temía. ¿De qué sirvió tanto esfuerzo? ¿Y si nunca fui suficiente? ¿Y si todo esto demuestra que no tengo lo que se necesita? Cada pregunta era como una piedra lanzada al pozo de su mente, y en lugar de respuestas, solo obtenía más eco. Una tarde, abrió la ventana y observó la calle. Personas riendo, autos pasando, niños jugando. Todo seguía igual. El mundo no se había detenido por su dolor, y ese pensamiento lo golpeó como un ladrillo. La vida sigue, incluso cuando tú no puedes hacerlo. Trató de dormir, pero el insomnio lo visitaba cada noche. Se quedaba mirando el techo, con los ojos abiertos, recordando cada error. Se repetía escenas, palabras, decisiones, y en cada una de ellas encontraba un motivo más para culparse. Dejó de contestar llamadas. Sus amigos pensaban que necesitaba espacio, su madre que necesitaba ayuda. Ella fue la única que no se rindió. Iba a verlo cada semana con comida y una sonrisa. Una tarde, al verlo tan callado, se sentó frente a él y le dijo: «Hijo, no puedes medir tu valor por lo que haces». Pero esas palabras, aunque eran amorosas, se sintieron como una herida, porque Adrián no sabía cómo no hacerlo. Durante años había creído que su identidad estaba hecha de logros, de resultados. Sin eso, ¿qué quedaba? Pasaron los meses y el vacío se volvió costumbre. Ya no dolía tanto, pero tampoco sanaba. Era como una niebla que no se iba. Salía a caminar a veces, sin destino, solo para sentir que aún podía moverse. Veía rostros, luces, escaparates, y se preguntaba cuántas de esas personas estarían también fingiendo estar bien. Una noche, sentado frente al espejo, se miró de verdad. No el rostro cansado, no las ojeras, sino algo más profundo. La mirada de un hombre que había olvidado cómo amarse. «¿Quién soy sin mi trabajo?», susurró. El silencio respondió, como siempre, pero esta vez no lo asustó tanto. Lo miró más tiempo y notó algo que nunca había visto. Detrás de la tristeza había una chispa diminuta, una pregunta diferente. No, ¿por qué me pasó esto?, sino,
¿qué puedo hacer con esto? Fue una pregunta pequeña, pero poderosa, porque por primera vez en meses no se sintió completamente perdido. Esa noche, antes de dormir, escribió en una hoja una sola frase: tal vez el fracaso no vino a destruirme, sino a mostrarme lo que ignoraba de mí. Y sin saberlo, con esas palabras, Adrián comenzó a salir del pozo. No porque tuviera respuestas, sino porque se atrevió a hacer la pregunta correcta. El vacío seguía ahí, pero ya no era un enemigo. Era el terreno donde, sin darse cuenta, algo nuevo empezaba a germinar. Con el paso de las semanas, Adrián comenzó a salir de su encierro, aunque sin un propósito claro. Al principio solo caminaba por costumbre, por no sentir que estaba completamente detenido. Pero esas caminatas, sin saberlo, se convirtieron en el principio de algo nuevo. El mundo seguía igual, pero él lo percibía distinto. Las calles que antes cruzaba con prisa, ahora tenían detalles que nunca había notado. Los murales en las paredes, las risas de los niños, el aroma a pan recién hecho en las mañanas. Por primera vez en mucho tiempo, no iba corriendo detrás de nada. Simplemente observaba. Un día encontró un pequeño parque escondido entre edificios viejos. En el centro había un lago tranquilo, rodeado de árboles que parecían susurrar. Se sentó en un banco de madera desgastado y se quedó mirando el reflejo del cielo sobre el agua. No pensaba en el pasado ni en el futuro. Solo estaba ahí, respirando. Volvió al día siguiente y al siguiente. El lugar comenzó a convertirse en un refugio. No hablaba con nadie, no revisaba su teléfono, no buscaba respuestas. Solo escuchaba. Al principio, el silencio lo incomodaba, pero poco a poco. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast instead of doom scrolling? Smart move. Another smart move? Getting help from one of State Farm's 19,000 local agents when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Do you hear that? Sounds like breakfast is ready. Because Quaker's coming in hot with morning nutrition. 100% whole grain oats and a good source of fiber to fuel the rhythm of your morning and kickstart your day. And that sounds absolutely delicious. Fuel to start whatever's next. Quaker, official sponsor of FIFA World Cup 26. Ese silencio empezó a hablarle. En él encontró preguntas que nunca se había permitido hacer. ¿Por qué corría tanto? ¿A quién quería impresionar realmente? Corro. ¿Qué parte de mí dejé olvidada por alcanzar algo que ni siquiera sabía si deseaba? Cada tarde se quedaba más tiempo. El agua del lago se convirtió en un espejo donde no solo veía su reflejo, sino también sus miedos. Y entre esos miedos comenzó a descubrir una calma nueva, una sensación que no conocía desde hacía años, la de simplemente existir. Una tarde, mientras el sol caía y el cielo se teñía de naranja, un anciano se sentó a su lado. No hablaron durante un buen rato, solo compartieron el silencio. Luego, el anciano dijo sin mirarlo: «Sabes, a veces perderlo todo es la única manera de escuchar lo que la vida quiere decirte». Adrián lo miró sorprendido. El hombre sonrió con amabilidad y se fue caminando despacio, como si solo hubiera pasado a dejarle una verdad y seguir su camino. Esa noche, al llegar a casa, Adrián encendió una vela y se sentó frente a la ventana. No pensó en reconstruir su vida, ni en buscar soluciones. Solo observó la luz temblar. Sintió que, por primera vez, la calma no venía de afuera, sino de adentro. El silencio se volvió su compañero. Aprendió a escucharlo como quien aprende un nuevo idioma, con paciencia y respeto, y en ese proceso comenzó a reconocerse. A veces me detengo y pienso,
¿Desde qué rincón del mundo estará alguien escuchando esto ahora? Me emociona sentir que, aunque no nos conozcamos, esta historia nos une por un instante. Si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete para seguir recorriendo juntos historias que sanan, inspiran y nos recuerdan que nunca estamos solos. Porque quizás tú también has pasado por un silencio así, uno que parecía vacío, pero que escondía respuestas que solo aparecen cuando dejamos de correr. Adrián no lo sabía aún, pero ese silencio era su puente hacia algo más grande. El ruido lo había hecho perderse. El silencio, en cambio, comenzaba a devolverle su esencia. Y aunque seguía sin entender del todo su camino, por primera vez en mucho tiempo, dejó de resistirse a no tener todas las respuestas. Porque comprendió algo simple, pero profundo. A veces no se trata de entender, sino de escuchar. Los días en el parque se convirtieron en su nueva rutina. No había plan ni meta, pero había presencia. Adrián ya no se sentía perdido por no tener respuestas. Comenzaba a entender que, tal vez, las preguntas eran el inicio de todo. El silencio se había vuelto su aliado, y en ese espacio interior, algo empezó a florecer. Una mañana, el lago estaba cubierto por una neblina suave. Se sentó en su banco habitual, respiró hondo y cerró los ojos. No pensaba en nada, solo sentía. Y fue en ese instante de quietud cuando algo se abrió dentro de él, como si por fin una puerta interna se hubiera destrabado. Una voz muy tenue, casi imperceptible, le susurró: «No perdiste, aprendiste». Abrió los ojos con lágrimas, no de tristeza, sino de comprensión. El fracaso no había llegado a destruirlo, sino a detenerlo. Había corrido tanto que había olvidado mirar el camino. Creyó que su valor dependía de los logros, pero el valor verdadero había estado siempre en su capacidad de continuar, incluso cuando todo se desmoronó. Recordó los años en los que confundió movimiento con progreso, esfuerzo con amor propio, metas con propósito. Había sido prisionero de la idea de ser alguien, sin notar que ya lo era. Empezó a escribir en una libreta vieja que llevaba consigo. No planes ni estrategias, sino pensamientos sueltos, frases que nacían del alma. Fracasar me mostró. Visible puts the ultimate wireless hack in the palm of your hand. With unlimited 5G wireless data and hotspot designed to keep you connected, powered by Verizon's 5G network. And no contract holding you back. Plans start at $25 a month, or get the premium Visible Plus Pro plan and save $10 on your first month when you use promo code HACK. Make the switch at Visible.com. Terms apply. See Visible.com for details. Choice Hotels get you more of what you value. Comfort Inn, it's calling your name. Save on the stay. Oh, and free waffles are yours to claim. Book direct at choicehotels.com. O quién estaba fingiendo ser. Caer no fue el final, fue el reinicio. Perdí lo que no era mío para descubrir lo que sí. Escribir se volvió su manera de ordenar el corazón. Cada palabra era una pieza que volvía a su lugar. Descubrió que había vivido intentando controlar la vida y que el fracaso le enseñó la lección más valiosa. El control no trae paz, la aceptación sí. Una tarde, mientras el sol se escondía, regresó el anciano del parque. Adrián lo reconoció enseguida. Esta vez, el hombre se sentó a su lado y le preguntó con una sonrisa: ¿Ya encontraste lo que perdiste? Adrián bajó la mirada y respondió: No, pero creo que ahora entiendo que no era algo fuera de mí. El anciano asintió, satisfecho. Entonces, «Ya lo encontraste», dijo, y se levantó lentamente para marcharse. Adrián se quedó mirando el lago, sabiendo que aquel encuentro no había sido casualidad. Esa noche, escribió otra frase en su libreta: «El fracaso me quitó todo lo superficial para dejarme solo con lo esencial». Al leerla comprendió algo que nunca antes había sentido con tanta claridad. El dolor no era su enemigo, era su guía. Cada golpe, cada pérdida,
lo había traído justo a ese momento de lucidez. Por primera vez, no sintió miedo del futuro, no porque supiera lo que venía, sino porque entendía que, pasara lo que pasara, podía sostenerse. La verdadera fortaleza no estaba en evitar caer, sino en aprender a mirarse con compasión cuando eso sucede. Antes de dormir, escribió una última línea. Ahora sé que no necesito volver a ser quien era, porque estoy aprendiendo a ser quien soy. Y al cerrar los ojos, comprendió que había dejado de buscar la salida. Ahora caminaba hacia adentro, y eso, aunque no lo supiera, era el principio de su verdadera libertad. El invierno comenzó a irse, y con él, el peso que había cargado por tanto tiempo. Adrián despertó una mañana y sintió algo distinto: ligereza. No era felicidad todavía, pero sí una calma profunda, la sensación de estar listo para comenzar, aunque fuera desde cero. Preparó café, abrió las ventanas y dejó que la luz del amanecer entrara en su casa. Esa luz, que antes le dolía ver, ahora le pareció un recordatorio. La vida seguía esperándolo. Decidió volver al taller. Caminó despacio, con la duda en el pecho y una mezcla de miedo y esperanza en las manos. Cuando giró la llave y la puerta se abrió, el olor a madera y polvo lo envolvió. Todo estaba tal como lo había dejado. Las herramientas cubiertas, los planos arrugados, una fina capa de polvo sobre los sueños detenidos. Se acercó a la mesa central, acarició la superficie áspera y suspiró. En ese momento, comprendió que el taller no era su ruina, era su espejo. Lo había abandonado porque no soportaba mirarse, pero ahora estaba listo para hacerlo sin juicio. Tomó una tabla vieja, limpió el polvo y encendió la lámpara. El primer golpe de martillo resonó en el aire, seco y firme. Ese sonido fue como un latido, como si algo dentro de él volviera a despertar. Día tras día, regresó. Sin metas, sin presión, solo por el simple acto de crear. A veces pasaba horas tallando en silencio, otras solo se sentaba a observar el polvo danzando en la luz. Descubrió que su arte no era solo hacer cosas, sino entender lo que cada pieza le enseñaba. Ya no buscaba perfección. Cada grieta, cada imperfección, le recordaba que incluso lo roto podía ser bello. Empezó a reparar muebles viejos de vecinos, sin cobrarles nada. «Solo quiero que algo vuelva a servir», decía. Pero, en realidad, el que estaba siendo reparado era él. Un día, una niña se acercó al taller. Tenía un pequeño juguete de madera roto entre las manos. «¿Puedes arreglarlo?», le preguntó con timidez. Adrián lo tomó, lo observó y sonrió. Claro que sí. Pasó un buen rato restaurándolo, con la misma paciencia con la que ahora trataba su propia vida. Cuando la niña regresó y lo vio como... What's that, bud? The Lincoln Summer Sales Event is on now, with exclusive offers? Oh, so you want to feel the wind pouring through the available open panoramic vista roof on a road trip? And spend the afternoon beachside hanging out on the back of the spacious Lincoln Splitgate? Okay, I'll schedule a Lincoln test drive today, right before your vet appointment. Visit your local Lincoln retailer or learn more at Lincoln.com. When you're a mid-sized business, you need every competitive advantage you can get. Like an AI solution that works for you, not against you. SAP Grow is built with AI embedded at its core, working across every system. And it's ready to go from day one, so you can hit the ground running. Bring it with SAP Grow, AI Cloud ERP for any size business. Como nuevo, sonrió y dijo, «Gracias, es más bonito que antes». Aquella frase se le clavó en el corazón. Más bonito que antes. Esa noche, escribió en su libreta. A veces la vida no te devuelve lo que perdiste, pero te enseña a amar lo que aún queda. Con el paso de los meses, su taller volvió a llenarse, no de clientes, sino de alma.
Personas que pasaban por la calle se detenían a observar, atraídas por la calma del lugar. No sabían explicar por qué, pero algo en ese espacio transmitía paz. Adrián había vuelto a crear, pero ya no desde la necesidad de demostrar, sino desde la gratitud. Cada objeto que tallaba tenía un pedazo de su historia, un recordatorio de que el dolor también puede transformarse en arte. Una tarde, mientras cerraba el taller, observó el atardecer reflejado en la ventana. Ya no veía un final, sino una continuidad. Sonrió en silencio, con la certeza de que el fracaso no lo había destruido, lo había despertado, y por primera vez en mucho tiempo se sintió libre. El tiempo pasó, y Adrián ya no temía mirar atrás. Su historia había dejado de ser una herida para convertirse en una cicatriz que contaba algo valioso. Había sobrevivido a sí mismo. Había aprendido que el éxito no siempre llega con aplausos, sino con silencios. Que hay victorias invisibles que nadie celebra, como levantarse un día más después de perderlo todo. Una tarde volvió al lago donde todo había empezado. Se sentó en el mismo banco, ahora gastado por el tiempo. El agua seguía reflejando el cielo y el viento soplaba con la misma calma de siempre. Cerró los ojos y escuchó los sonidos del mundo. Sintió el aire, el murmullo del agua, la vida latiendo a su alrededor. Recordó su pasado sin culpa. Ya no lo veía como una cadena, sino como un maestro. Cada error, cada caída, cada noche oscura le había mostrado algo distinto. Que las cosas no salen como uno espera, porque la vida no se equivoca. Solo enseña de maneras que no comprendemos al principio. Sacó de su bolsillo una pequeña figura de madera, la misma que talló el primer día que volvió al taller. La sostuvo entre las manos y sonrió. No era perfecta. Tenía marcas, pequeñas grietas, pero para él era el objeto más hermoso que había hecho, porque no representaba éxito ni dinero, sino renacimiento. Miró el horizonte y se dio cuenta de algo profundo. El fracaso no lo había detenido, lo había devuelto a su verdad. Mientras el sol se ocultaba, pensó en todo lo que había aprendido. Entendió que, en el fondo, todos fallamos buscando algo que ya tenemos: valor, propósito, amor. Pero hay que romperse para verlo. La vida, pensó, no te castiga cuando te derrumba, te reordena, te quita lo que no necesitas para que veas lo que siempre estuvo dentro. Dejó la figura sobre el banco como símbolo de su historia, no porque quisiera olvidarla, sino para recordarse que todo lo que termina también deja una semilla. Y entonces, en medio del silencio, habló consigo mismo con una serenidad que nunca había sentido. Gracias por hacerme caer, porque si no hubiera caído, jamás habría aprendido a caminar de verdad. Mientras el viento se llevaba sus palabras, una sonrisa sincera apareció en su rostro, no por haber vencido, sino por haber entendido. Y ahora, mientras escuchas esta historia, quizás te preguntas qué tiene que ver contigo. Tal vez más de lo que imaginas. Porque, en el fondo, todos hemos sido Adrián alguna vez. Todos hemos perdido algo. Todos hemos sentido que el mundo se detiene. Pero el hecho de que estés aquí, respirando, escuchando, significa que aún no has terminado. Si esta historia resonó contigo, cuéntame en los comentarios qué aprendiste de tus propias caídas y desde qué lugar del mundo me escuchas. Me encanta leerte, porque cada historia compartida nos recuerda que no estamos solos en este viaje. Y si alguna vez sientes que el fracaso te ha quitado todo, recuerda esto. No te quitó tu valor, solo te está mostrando una nueva forma de encontrarlo. Suscríbete si quieres seguir escuchando historias que sanan el alma, y compártela con alguien que hoy necesite recordar que caer no es el final, sino el inicio de un nuevo capítulo. Porque al final, el verdadero éxito no está en llegar lejos, sino en no rendirse mientras aprendes a volver a levantarte. Best thing that's ever happened to you financially. Go. Easy. Sold my car on Carvana. Amazing offer. Really?
I hit 200 on the scratcher. Did the scratcher come to your house and hand you a check? No. How many scratchers did you hit to get that? I hit a button on Carvana.com once. Okay, that's fair. It's like the lottery, except you always win. Not like the lottery at all, actually. Exactly. Inexplicably good. Offers worth bragging about. Sell your car today on Carvana. Pickup fees may apply. Stitch Fix. Stop shopping. Get styled. Not today, sweatpants. Somebody's wearing jeans that fit. Wow! No photos, please. I'm just a regular dad who happens to have a stylist. I really look my best when someone else makes the decisions. Hey, we can all see you two-way mirrors. Just share your size, style, and budget, and your stylist sends personalized looks right to your door. Stitch Fix. Get started today at StitchFix.com. I want to hug you. I'm going to hug you. I'm coming in for a hug.